Como ustedes saben, países como República Dominicana ya comenzó a reducir su fecundidad. Las mujeres comenzaron a tener mucho menos hijos ya desde el mediado de los años 60 en República Dominicana. Hay un espacio importante para las políticas para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, para lograr mayor equidad, pero eso necesariamente no va a cambiar a corto plazo. Y una razón por la que no va a cambiar es porque es un cambio que va mucho más allá, es un cambio más profundo. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, en República Dominicana, esas políticas de planificación familiar surgen de los gremios médicos. Muchas gracias por la compañía. El mundo de hoy está afectado por una alarma demográfica. Los nacimientos han descendido extraordinariamente en muchos lugares del mundo, en todos los continentes, también en países específicos que tienen y dependen de una población significativamente alta, como el caso de China o el caso de la India, por ejemplo. Y por eso tenemos a una persona, la hemos invitado, es un dominicano vegano, José Miguel Guzmán Molina, es doctor en demografía. Le hemos invitado virtualmente para que nos hable de las tendencias demográficas del mundo de hoy y cómo nosotros los dominicanos podemos ver eso, porque además nos toca muy directamente. Pero quiero decir que José Miguel Guzmán Molina es diplomado de honor, el único dominicano diplomado de honor de las Naciones Unidas y particularmente del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNPA. Tiene un doctorado en estadísticas, tiene además maestría en demografía, participó como funcionario de CEPAL y tiene 27 años trabajando en estos temas de demografía y desarrollo, salud sexual y reproductiva en diferentes organismos, especialmente vinculados a Naciones Unidas. En este momento, José Miguel Guzmán es el coordinador de No-Brainer Data, una firma de consultoría que tiene su sede en Maryland, y él está en este momento precisamente en Maryland, Estados Unidos. Muchas gracias, José Miguel. Cuéntanos, ¿por qué debemos preocuparnos por las tendencias demográficas que indican que hay una reducción significativa de los nacimientos en el mundo? Muy buenos días, Fausto. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Mira, lo primero es que es un momento muy particular en la historia de la humanidad en cuanto a las tendencias demográficas. Hemos venido en un proceso de cambio de ya hace varias décadas. Como ustedes saben, países como República Dominicana ya comenzó a reducir su fecundidad. Las mujeres comenzaron a tener mucho menos hijos ya desde el mediado de los años 60 en República Dominicana. Ese fenómeno ha tenido como consecuencia que cambie la estructura por edad. Obviamente, si nacen menos niños, van a haber menos personas en la base de la pirámide de edad y la población tiende a envejecerse. Es un proceso que ya viene, que ya lleva varios años, no es nada nuevo. Lo que es nuevo es la extensión de ese proceso y la continuidad que pareciera no tener límite. Es decir, a ver, déjame ir un poquito con más detalles. Lo que determina el crecimiento de una población en un país fundamentalmente es el balance entre nacimientos y muertes. Si hay muchos nacimientos, pero si hay muchas muertes, la población no va a crecer. República Dominicana, como muchos otros países, han tenido un crecimiento de la población importante que ha ido decreciendo porque cada vez nacen menos niños o el número de nacimientos se mantiene estable y el número de muertes disminuye. También gracias a la baja de la mortalidad. Pero en este momento la baja de los nacimientos es mucho mayor y muchos países del mundo ya tienen varios años con su población decreciente. Por ejemplo, en el caso de América Latina, la mayor parte de las islas del Caribe de habla inglesa en este momento tienen poblaciones decrecientes. Si nos vamos a los países de los Balcanes, por ejemplo, países como Bulgaria, Macedonia del Norte y muchos otros países ya vienen con su población descendiente. Corea, hay una gran preocupación.
China ya está empezando a disminuir su población. Es decir, el hecho de que cada vez las mujeres tengan menos hijos y este proceso parece no tener fin, hace con que el crecimiento de la población disminuya o se vuelva negativo. Y eso trae muchas preocupaciones. ¿Debemos preocuparnos? Sí. ¿Debemos ocuparnos? Sí. La preocupación debe ser por la cuestión económica, por la sostenibilidad de las sociedades como la tenemos, por la reducción de los indicadores de salud o porque hay una amenaza al planeta en el sentido de que con menos población tiene menos posibilidades de sobrevivencia. Bueno, voy a comenzar con la última parte de tu pregunta. No es una amenaza para el planeta que tenga menos personas. De hecho, menor cantidad de personas, en teoría, si eso no implica un cambio económico, un deterioro en las condiciones de vida, puede ser positivo, porque puede significar que ante una misma cantidad de emisiones per cápita podemos tener un menor total de emisiones totales. De tal manera que a nivel global no es un riesgo. Segundo, porque tal vez lo más importante es porque todavía hay regiones del mundo que están creciendo. De hecho, en América Latina muchos países todavía están creciendo. En África el crecimiento que viene es enorme en varios países. Países como Nigeria están tomando la delantera y en unos 20, 30, 40 años se volverá uno de los países más importantes en términos de población. Es decir, no hay un riesgo global del mundo de desaparecer porque la población disminuye. Pero hay muchos países que están viendo con preocupación cómo su población disminuye cada día. Tomemos el caso de Bulgaria, por ejemplo, y esos países están disminuyendo su población cada día. Y el impacto que tienen, digamos, tomemos primero el tema agregado. Hay menos personas. ¿Qué significa eso? Obviamente tú puedes decir, bueno, hay menos personas, hay mucho más vivienda disponible, hay mucho más servicio ya per cápita para las personas, pero obviamente hay alguien que tiene que mantener esos servicios, hay alguien que tiene que mantener esas calles. Sí. Y es así donde ahí comienzan a ver los inconvenientes. Por ejemplo, una de las características de países que disminuyen su población es que comienzan a desaparecer los pueblos. Es muy conocido en España, en Italia, pueblos que totalmente desaparecen. Incluso en República Dominicana hay algunos pequeños poblados que han comenzado a desaparecer. Bueno, por otras razones, no porque la población esté necesariamente disminuyendo. Pero ¿qué pasa cuando comienzan a desaparecer pueblos y poblaciones, pequeñas poblaciones quedan aisladas? ¿Cómo le da servicio a esa población? Ese es un tema. Y el otro tema más importante no es cómo la población en total disminuye, sino qué pasa con la composición. Porque lo que pasa es que la población disminuye, pero cada vez tiene más personas mayores. ¿Y quién va a cuidar de esas personas mayores? Entonces, por un lado. Por otro lado, hay preocupación también por el impacto económico. Obviamente, una estructura por edad más envejecida, se tiene la idea de que la productividad puede disminuir a partir de cierta edad. Entonces, obviamente, si tiene una población más envejecida, vamos a tener una productividad total mucho más baja. No está tan claro ese impacto, pero de todas maneras, lo que sí es claro, y eso lo ha visto estudios del Fondo Monetario Internacional, es que el número de horas trabajadas disminuye a medida que las personas pasan, por ejemplo, de 45, 50 años. Y eso puede tener un impacto. Obviamente esto puede ser compensado por un mayor aumento de la productividad. Por ejemplo, ahora el uso de inteligencia artificial para muchos procesos puede ser utilizado como una forma de compensar la falta de mano de obra. Pero la verdad es que hay muchos aspectos que traen preocupación, incluso el tema geopolítico. ¿Qué pasa cuando un país pasa de su población de 100 a 50? ¿Qué pasa cuando se reduce? ¿Cómo negocia los tratados con otros países cuando su población es un 70%, un 60%? Es decir, incluso China, con este hecho de que justo en el 2023 pasa, India comienza a superar a China. Y va a seguir así. ¿Qué pasa? Es que ¿qué impacto puede tener eso? Obviamente, si baja de 1.4 billones a 1.35 billones, es un impacto enorme, pero no vamos a decir que hay una catástrofe en China por eso. Pero de todos modos hay países como Corea del Sur, por ejemplo, que han establecido un ministerio para estimular
las políticas de crecimiento poblacional. Y otros países europeos que han estimulado a las parejas a que tengan más hijos con apoyo económico. Todas esas políticas, me gustaría que en el próximo segmento me hable de las respuestas que están dando los países a este decrecimiento poblacional. Volvemos en un momento con José Miguel Guzmán. José Miguel, me gustaría que me responda a esta pregunta de las políticas que están poniendo en marcha los países para contener el decrecimiento poblacional. ¿Son correctas? ¿Son justas? ¿Es adecuado lo que están haciendo? Bueno, esa es la pregunta del momento y tal vez es la pregunta por lo menos que estará vigente por varias décadas de aquí adelante. Lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo es un proceso de cambio profundo en las sociedades, especialmente en términos de la reproducción de la población. Hay un cambio en la forma en que las personas ven el tener hijos o no tener hijos, crear una familia o no crear una familia. Y eso, siempre pensábamos que una vez que la fecundidad disminuyera a este número de 2.1 hijos por mujer, que es el nivel bajo el cual la población empieza a decrecer en un tiempo después, si es que no cambia. Siempre pensábamos que, bueno, las personas seguirían teniendo 1, 2, 3 hijos en promedio. Se una forma de garantizar, se garantizaría el crecimiento de la población. Pero ¿qué es lo que ha pasado? No, la fecundidad sigue disminuyendo y sigue disminuyendo. Hay países como Corea del Sur, que tú mencionabas, que en este momento es el país con la fecundidad más baja del mundo, en que el promedio de hijos por mujer al final de la vida reproductiva es 0.7 hijos. 0.7 hijos está muy lejos del 2 que necesitaría Corea para mantener que su población no decrezca. Y eso pasa en todos los lados. Incluso los países nórdicos, que han sido siempre considerados como el modelo de países que han establecido políticas de apoyo a las familias, de equidad de género, para que las personas no tengan tanta limitación en tener hijos. Esos países en este momento también comenzaron a disminuir más su fecundidad. Es decir, con esto que significa que incluso aquellas políticas que se veían como muy positivas, no necesariamente pensando en subir la fecundidad, sino en lograr mayor equidad de género, en que las familias tuvieran mejores posibilidades, las parejas tuvieran más posibilidades de tener hijos. Incluso esas políticas ya no están teniendo un efecto en términos de la fecundidad. Francia, que se veía también como un modelo, un país que se había mantenido bastante equilibrado, aún con fecundidad bajo su nivel de reemplazo, y se ve que Francia también. Es decir, esto no tiene forma de pararse. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en un momento la pregunta que teníamos era, ¿tendremos 3 hijos? ¿Tendremos 2 hijos? ¿Tendremos un hijo? En este momento la pregunta es, ¿tendremos un hijo? Es decir, hay muchas parejas que ya están comenzando a decidir no tener hijos. Ese es un primer factor. Y bueno, puedes reemplazarlo con otras cosas, ya sabemos, ¿verdad? Sí, pero la migración, el factor migración, José Miguel, puede ser un elemento de reemplazo en el caso de la reducción significativa de los nacimientos. Sí, a eso iba. Bueno, el punto es una excelente pregunta porque justamente el asunto es qué opciones tenemos de política. Y eso que tú mencionabas es sumamente importante. Los países están desesperados buscando ver qué política implementa. Ustedes ven todos los días en las noticias cosas como que están dando bono para esto, para que las mujeres hagan esto y tengan posibilidades. Y sí, hay un espacio importante para las políticas, para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, para lograr mayor equidad, pero eso necesariamente no va a cambiar a corto plazo. Y una razón por la que no va a cambiar es porque es un cambio que va mucho más allá. Es un cambio más profundo. En este momento,
ese cambio está impactando no solamente el tener o no tener hijos. Ese cambio en este momento es, ¿tendré una pareja o no tendré ninguna pareja? Es decir, por eso es que muchas políticas que dan bono a las parejas para que tengan hijos o hacen algunas de estas cosas que parecen muy positivas, no funcionan. Porque si no hay pareja, no hay forma de incentivar a nadie a que tenga hijos. Entonces, ¿cuál es la opción que queda? Tú acabas de mencionar justamente, la opción es la migración. Y veamos un caso exitoso, Alemania. Alemania desde los años 70, su población comenzó a descender. Ya las mujeres en Alemania no tenían suficientes hijos. ¿Qué hizo el país? Comenzó a contar con la migración. Desde los años 70, la población de Alemania hubiese disminuido en 10 millones. Sería ahora 10 millones más bajo de lo que es, si no hubiera ampliado y usado la migración como un mecanismo, bueno, de crecimiento económico, obviamente, pero también un mecanismo de complementar esa falta que va ahí por el tema de los nacimientos. Pero el tema ahora es que la migración se volvió el tema más candente. Se ha convertido en un elemento, sí, Hablas de en un migración y la elemento de gente, conflicto. Uh-huh. hablas de migración y la gente o se pelea o cambia de tema o comienza a discutir cosas que no tienen sentido y que no son de verdad, pasan con la migración. En este momento en Estados Unidos, en unos pocos días sabremos cuál será el impacto de la política migratoria de Trump, que va a tener impacto en República Dominicana como en muchos otros países. Pero el tema de la migración entonces se volvió como un tema tabú. Incluso países como Corea, o como China o como Japón han comenzado a ver un poco la migración, pero muchos de los países asiáticos en general no han querido, por razones culturales o por otras razones, tomar la migración como un mecanismo de hacer frente a este vacío. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Si no queremos migrantes, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos tranquilizamos y estamos felices. Lo que sucede es que los cambios que están habiendo, por ejemplo, tomamos el caso de los países de las islas del Caribe. La migración no es solamente que se van gente, se van personas. No, se van jóvenes. Se van gente que puede tener hijos, gente que puede trabajar, gente que puede contribuir a la economía del país, a la innovación. ¿Cómo podemos pensar que los países del Caribe, por ejemplo, van a hacer innovaciones tecnológicas importantes cuando las jóvenes se están yendo? Yo he estado en países como en Barbados, en Montserrat, en Dominica, en Jamaica, y veo esa falta de una juventud que tome ese relevo y que sea esa población que le dé ese empuje de innovación tecnológica que permita un avance económico. Entonces la migración no solamente es números agregados, son personas de edades, con educación, con características. Y eso es lo que estamos perdiendo mucho también en el Caribe. Bien, José Miguel, me gustaría saber, volviendo atrás, el tema de crecimiento de la población de los nacimientos, que tú dices, las parejas ahora se preguntan, ¿tener hijos o no tenerlo? ¿O tener pareja o no tenerlo? ¿Es una respuesta de varones o es una respuesta de mujeres, de hombres? ¿Hombres o mujeres? ¿Cuál de los dos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero es una respuesta de hombres y mujeres. Ya. Tal vez una respuesta diferente. Hay muchas cosas que pueden estar pasando y la verdad es que no sabemos, porque aquella persona que descubra la fórmula mágica de, digamos, que las personas se reencanten con la idea de tener pareja y tener hijos, esa persona no solamente va a ganar mucho dinero, sino que incluso puede ganarse el premio Nobel. No sabemos, estamos dando tumbos, estamos buscando opciones, pero primero hay que entender qué es lo que está pasando. Y hay muchas cosas que ya sabemos. Sabemos, por ejemplo, que ha habido un cambio muy importante en la participación de la mujer en la actividad económica. La equidad de género que hemos tenido creciente en términos de participación, en términos de educación, ha sido uno de los cambios más positivos que hemos tenido en nuestras sociedades. Por suerte, estamos avanzando a que las mujeres tengan las mismas opciones que los hombres.
No hemos llegado ahí todavía. Incluso países como Corea, uno de los grandes desafíos es que las mujeres trabajan muchísimo, el sistema le exige mucho a hombres y mujeres, pero cuando llegan a la casa, los hombres, bueno, aquí quien hace el trabajo son las mujeres. En Corea, quien hace el trabajo doméstico mayormente son las mujeres. Entonces, hay un tema de que a las mujeres les ha tocado pelearse por la equidad y al mismo tiempo tratar afuera en el mercado laboral, pero también tratarse de la pelea dentro del hogar. Pero es una Dentro pelea de lo difícil, es una pelea difícil dentro del hogar, porque muy los difícil. hombres no estamos formados para entender que estamos en igualdad y que en Tú sabes que igualdad aquí, debemos estar. aquí hubo un pastor evangélico, Ezequiel Molina, que dio una respuesta al fenómeno del éxito de la mujer como responsable del desequilibrio o rompimiento de los hogares. Tú oíste esa declaración y la conversamos. Pero bueno, cuando retornemos vamos a hablar respecto de ese aspecto en particular, que forma parte de una concepción que bastante extendida, por cierto, porque ya hemos pasado al reconocimiento en muchos lugares de la equidad de género y del derecho que tiene la mujer para desarrollarse como ser humano íntegro y ser parte de una pareja. Volvemos en un momento. José Miguel, creo que fue en el año 1974 o 75 que Naciones Unidas lanzó el Año Internacional de la Mujer. A partir de ese momento, luego vinieron las conferencias de El Cairo, Beijing y otras conferencias que los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la equidad de género surgió como parte de un crecimiento y un reconocimiento de derechos. Entonces, ¿tiene algo que ver todo esto hecho en Naciones Unidas y asumido por los países con esta respuesta del decrecimiento poblacional hoy? Bueno, yo creo que, en primer lugar, muchos de los países que han empezado, en los que ha empezado a crecer la población, son países que ya tenían una fecundidad muy baja en el año 74. La mayoría de los países, no tan baja como ahora. De tal manera que todo lo que fue aquellas políticas desarrolladas, sobre todo en los países menos desarrollados, de apoyo a la planificación familiar, fueron políticas que tuvieron un impacto especialmente en esos países. Pero hay que entender por qué Naciones Unidas apoyó ese proceso. Yo he estudiado las políticas de población en América Latina, cómo comenzaron desde principios de los años 60. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, en República Dominicana, esas políticas de planificación familiar surgen de los gremios médicos, porque los médicos tenían que enfrentarse todos los días con mujeres que venían a sus consultas y le decían, necesitamos apoyo, no sabemos qué hacer. Y justamente son los médicos los que inician ese proceso en República Dominicana, que luego, por ejemplo, es tomado en República Dominicana por Familia, luego surge con APOFA, que son instituciones que se fortalecen y que tienen como marco lo que hizo Naciones Unidas. Naciones Unidas es los países trabajando y llegando a un acuerdo conjunto, porque se dieron cuenta que la mayor parte de las mujeres del mundo, el mundo subdesarrollado, estaban queriendo, muchas de ellas, tener una fecundidad que pudieran controlar mejor. Y acceso anticonceptivo. El acceso era un elemento fundamental en eso. Eso no nació de una política, nació de una necesidad, nació Ya. de las mujeres mismas pidiéndolo. De tal manera que Naciones Unidas dio un marco y dio un apoyo, y gracias a eso se desarrollaron muchas instituciones en muchos países que hicieron que las mujeres pudieran tener ese acceso. Un acceso que evitó muertes maternas, un acceso que empoderó a las mujeres, un acceso que permitió a las familias un respiro. En vez de tener 8 hijos, tener 4, que era lo que deseaban también y lo que podían tener. Déjame decirte, República Dominicana, yo he estudiado la fecundidad en República Dominicana antes de los años 60.
Hay grupos de población en República Dominicana que tenían una fecundidad promedio entre 8 y 9 hijos. Eso no era más viable ya en los años 60, los años 70, en que los niños tenían que educarse. Entonces, en términos de Naciones Unidas, el impacto que ha tenido ha sido un impacto de favorecer esa toma de decisiones que ya las mujeres tienen. Qué bien. Bueno, ¿y qué recomienda finalmente? En el caso de República Dominicana, ¿la tendencia es igual que en la región del Caribe y América Latina? Bueno, República Dominicana, hay que decir, nosotros tenemos un país especial. Bueno, como dominicanos ya sabemos, siempre decimos que nuestro país es especial. Sí. Pero yo creo que sí lo es, en muchos sentidos. Pero una de las características que tenemos República Dominicana es que tenemos una cultura que lleva a una fecundidad en un embarazo adolescente temprano. Eso no es común en todas las sociedades. Incluso, déjeme decirle, siempre me llamó la atención que en Haití no existía esa tendencia. En Haití no existía un embarazo temprano como existía en República Dominicana. Entonces, República Dominicana siempre se ha favorecido por una fecundidad que en promedio tiene que ser un poco más alta, gracias a un embarazo adolescente, que hay que evitarlo. Pero por eso República Dominicana en este momento tiene una tasa de fecundidad que es por encima un poquito de 2. Muy diferente a Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Dominica y todos que tienen ya por debajo de 2, incluso alrededor de 1.5 en algunos casos. ¿Cuál es la perspectiva de República Dominicana? En República Dominicana la fecundidad va a seguir disminuyendo porque República Dominicana no está ajeno a ese movimiento. ¿Qué es lo que puede cambiar la dinámica de República Dominicana? La migración. Ahora, es que la migración venezolana o la migración cubana o la migración haitiana va a cambiar eso. La migración venezolana en términos va a tener una cultura en términos de fecundidad posiblemente muy parecida a la dominicana. La población haitiana puede ser que la fecundidad en este momento de hecho es más alta. Entonces podría tener un pequeño impacto positivo. Pero lo que va a pasar, la pregunta es ¿cuál impacto tiene en el crecimiento de la población? Yo estuve viendo las cifras. Si todo sigue como ha sido hasta ahora, la migración sigue, República Dominicana no comenzaría a disminuir su población sino hasta 2070, 2060, 65 o algo así. Pero todo depende de la migración. Si la migración, como se tiene, si se quiere controlar la migración haitiana, por ejemplo, y eliminarla, la población dominicana lo más probable es que su población total comience a disminuir mucho antes. Es decir, todo depende del juego que tenga Dominicana con la migración. Pero en términos de la fecundidad, las mujeres dominicanas también están en mucha situación muy parecida a las demás mujeres del mundo. Ya. ¿Y hay políticas en marcha respecto al tema poblacional aquí? Recientemente se eliminó CONAPOFA. Bueno, yo creo que CONAPOFA tuvo un rol muy importante en un momento, pero después pasó a ser una institución un tanto desconectada, porque por un lado estaba ligada al Ministerio de Salud, luego no estaba ligada, es decir, no asumió, no se le dio un rol como un ente que se pensó en un primer momento. En el primer momento CONAPOFA fue un ente fundamental, no solamente en términos de apoyar programas de planificación familiar, sino también el apoyo a la investigación. Pero luego ese apoyo desapareció y quedó como una entelequia que no tenía ningún fin. República Dominicana necesita urgentemente una entidad de algún tipo. No estoy hablando de la creación de una nueva burocracia, porque ya no se puede. No hay recursos. En este país el país está uniendo ministerios. Entonces no podemos decir, vamos a crear una nueva entidad. Eso sería ajeno a lo que está pasando y a lo que el gobierno actual quiere. Pero hay que buscar una forma de un ente coordinador que mire el tema de la población dominicana de una perspectiva más amplia. No podemos estar dando tumbos con la migración, no podemos dar tantos tumbos con la fecundidad o con el acceso de las mujeres. Tenemos que tener una política clara. No se puede confundir una política que va en favor de las mujeres, va en favor de las parejas, va en favor de las personas, como si fuera algo negativo, y buscar un elemento negativo en todo. Eso que mencionaba de la declaración del pastor, bueno, yo creo que ese pastor debería
no solamente retractarse, creo que algo dijo, pero no solamente eso, sino reflexionar un poquito. ¿De qué estamos hablando? Todos queremos el bienestar de las personas. Todos queremos el bienestar de las mujeres, de las parejas, de las familias. Eso no está en juego. Nadie quiere, nadie quiere de por sí que las mujeres tengan una opción que no sea, que sea ajena a lo que es el bienestar de la sociedad, ni que los hombres tengan ese. Entonces, eso es lo que yo creo necesitamos. Qué bueno. Muchas gracias, José Miguel Guzmán Molina, demógrafo, amigo, una persona, un gran intelectual. Muchas gracias por esta conversación. Espero que volvamos a hablar, porque hemos reducido la conversación nada más que al tema del crecimiento poblacional. Hay muchos otros temas relacionados con tu trabajo, con tus investigaciones y con las consultorías que haces. Muy agradecido, José Miguel. Bueno, gracias a ustedes. Bien. Hasta luego, señores. Gracias por acompañarnos en este diálogo.